Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a mi cripta. ¿Alguna vez sintieron la tentación de abrir un libro sin título, polvoriento de esos que parecen estar escondidos a propósito? Claro que sí. Y seguro pensaron, bah, son solo páginas viejas, nada peligroso. Mejor preguntémosle a la protagonista de nuestra historia. Así que prepárense algo rico para deleitar su apetito y unos buenos matecitos. Sin más que decir, escuchemos al narrador. Nunca voy a olvidar lo que me pasó en la casa de mi tía. Era una de esas casas grandes de pueblo, con techos altos, pasillos largos y un aire antiguo que siempre me dio una mezcla rara entre curiosidad y respeto. Tendría unos 14 años para ese entonces, y cada vez que íbamos a visitarla yo me escabullía a un cuarto donde mi tío guardaba su enorme colección de libros. Ese lugar era como un pequeño santuario, estantes de madera oscura, polvo flotando en el aire y ese olor a papel viejo que parecía detener el tiempo. Siempre me gustó revisar lo que había ahí, aunque no entendiera mucho de lo que leía. Pero esa tarde fue distinta. Entre tantos volúmenes desgastados encontré uno que llamó mi atención. Era un libro grande, de tapa dura, con la pasta completamente negra y unos relieves en la portada que no formaban ninguna palabra reconocible. No tenía título, ni autor, nada. Y justamente eso lo hizo todavía más intrigante. Lo abrí con cuidado. Las páginas estaban llenas de ilustraciones hechas a mano y un idioma extraño que, en ese entonces, yo no conocía. Más tarde supe que era latín. Al principio pensé que era algún tratado viejo, pero pronto me encontré con un dibujo que me heló la sangre, un pentagrama grande trazado con una precisión casi obsesiva. Ahí me di cuenta de que ese libro no era como los demás. No sé qué me impulsó a seguir hojeando aquel libro. Tal vez la curiosidad propia de la edad, o quizá esa especie de atracción que ejercen las cosas prohibidas. Lo cierto es que pasé una página tras otra, observando esas ilustraciones grotescas que parecían hechas con tinta y sangre seca, hasta que me encontré leyendo en voz baja lo que aparecía escrito. Y acá viene lo más extraño, yo no sabía latín. Nunca lo había estudiado, ni tenía forma de comprenderlo. Pero de algún modo mi mente parecía reconocer las palabras. Como si alguien, o algo, me estuviera dictando desde dentro de mi cabeza la forma correcta de pronunciarlas. Sentí un cosquilleo que me recorrió desde la nuca hasta la espalda, y al darme cuenta de lo que estaba haciendo, intenté apartar la vista de la página. Pero no pude. Era como si mis ojos se hubieran quedado clavados en ese texto, y mi cuello, rígido. Quise girar la cabeza, mirar hacia otro lado, cerrar el libro. Pero nada. No había forma. En ese momento me invadió una sensación extraña, difícil de explicar. Era como si todo el cuarto se hubiese desvanecido y una luz blanca lo reemplazara. No podía moverme, no podía ver claramente, pero por el rabillo del ojo pude notar como una sombra, o al menos algo muy oscuro, bajaba del techo lentamente, justo detrás mío. Había tanto silencio en el cuarto, que parecía que tenía los oídos tapados, casi como si estuviera con toda la cabeza debajo del agua. De pronto, sonaron unos pasos bajitos, eran apenas perceptibles, pero con el silencio sepulcral que había yo los escuché como si hubieran retumbado por todo el lugar. El corazón me dio un vuelco, y de golpe empezó a latir más rápido, muy rápido. Los pasos se escuchaban detrás de mí, lentos, arrastrados, caminando de un lado al otro. Cada movimiento hacía crujir la madera del piso, y aunque yo no volteaba, porque simplemente no podía, sentía con absoluta claridad que alguien me estaba observando desde alguna parte. Porque, en un momento, alcancé a ver de reojo dos puntos blancos y brillantes, posados sobre mí, pero algo lejanos de mi posición. Eso fue tan perturbador que casi me desmayo ahí mismo. Creo que si hubiera estado en control de mi cuerpo, probablemente lo habría hecho. Entonces, recuerdo como si un peso invisible me sujetara la cabeza contra el libro y me obligara a seguir leyendo. Ahí entendí que,
lo que sea que eso fuera, necesitaba, o simplemente quería, que yo leyera su libro. Traté de luchar contra eso. En mi mente repetía una y otra vez, basta, basta. Pero el cuerpo no me respondía. Y cada intento de resistencia parecía enfurecer a lo que estaba ahí conmigo. Lo sentía, no lo veía directamente, pero lo sentía, sabía que estaba ahí. Esa presencia caminaba detrás mío, como un depredador que se divierte antes de atacar. Iba de un lado a otro, respirando fuerte. En un momento, con todas mis fuerzas logré mover un solo dedo. Apenas lo logré, pude sentir cómo esa cosa se enojaba, ya que escuché algo, como una especie de gruñido ronco. Y automáticamente después, pude sentir cómo presionaba más mi cabeza contra el libro, con una fuerza arrolladora. De pronto, empecé a sentir que me faltaba el aire. Mi pecho subía y bajaba rápido, pero era como si mis pulmones no pudieran llenarse por alguna razón. Una presión invisible me empezó a oprimir también el pecho, cada vez más fuerte. Y en medio de mi desesperación, una idea se abrió paso en mi cabeza: rezar. No era alguien muy creyente en aquel tiempo, lo confieso. Pero fue lo único que apareció en mi mente en ese momento. Fue un Padre Nuestro, pronunciado con la voz entrecortada de alguien que se estaba ahogando. Apenas empecé con las primeras palabras, la reacción fue inmediata. La presencia se detuvo justo frente a mí. No la veía claramente, pero la presión en mi cuerpo, el aire helado y espeso, todo me decía que estaba ahí, de pie, pero ahora a centímetros de mi cara. Y sentí esa sensación, como cuando alguien levanta la mano para darte un golpe, ese vientito que te sopla en la nuca y te hace dar un escalofrío terrible. Con la diferencia de que, ese alguien, no era humano, o al menos no podía ser algo de este plano que sea racional, que pueda tener algún tipo de lógica. Simplemente había aparecido cuando yo empecé a leer, y para colmo, ni siquiera quería mostrarse de frente. Entonces yo empecé a rezar más fuerte, como pude, sin detenerme. Y entonces pasó algo increíble, tal vez lo que más me dejó asombrada: entre esa cosa y yo, se levantó una especie de barrera. No la vi enfocada, pero sí pude verla por el rabillo del ojo, era brillante. Era como si de golpe me hubieran separado con un vidrio invisible. Yo de un lado, y esa presencia enfurecida del otro, intentando pasar, pero sin poder hacerlo a pesar de sus esfuerzos. De golpe, mis ojos pudieron moverse, mis brazos respondieron, y respiré con tanta fuerza que me dolieron los pulmones. El libro se cerró de un manotazo involuntario, y me levanté tambaleando. Tenía las piernas dormidas, como si hubiera permanecido horas en la misma posición. Apenas pude ponerme de pie, salí corriendo del cuarto sin mirar atrás. Bajé las escaleras casi rodando y me planté frente a mis padres y mis primos, que estaban en la cocina. Entre lágrimas y con la voz quebrada les conté lo que me había pasado. Nadie me creyó. Me intentaron calmar, diciéndome que me habría quedado dormida y tuve una pesadilla. Todos, excepto mi tía. Ella me miró en silencio, muy seria, con una expresión que nunca antes le había visto. Cuando los demás dejaron de prestarme atención, se me acercó y me dijo en voz baja: no vuelvas a entrar en ese cuarto. Nunca más. No pregunté por qué. No me atreví, su forma tan autoritaria de decirlo me dejó sin palabras. Pero lo cierto es que obedecí al pie de la letra. Desde ese día jamás volví a acercarme a la habitación de los libros. De hecho, me las arreglaba para evitar visitar la casa de mi tía siempre que podía. Pasaron los años. La vida siguió su curso, y con el tiempo, la casa dejó de ser un lugar que visitáramos seguido. Solo regresé mucho después, cuando mi tía falleció. Al entrar, sentí el mismo escalofrío recorrerme la espalda, como si aquel cuarto siguiera esperándome. Como si ese libro todavía estuviera allí, aguardando que alguien más lo abriera. Y hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo esa experiencia,
Me pregunto qué habría pasado si no hubiese rezado. ¿Qué hubiese pasado si terminaba de leer el libro? ¿Ven calabacitas? La curiosidad siempre tiene un precio, y lo peor es que el precio lo pagas aunque no sepas lo que estás comprando. Nuestra protagonista pensó que solo estaba leyendo un libro viejo y terminó con un inquilino invisible paseándose a sus espaldas. La próxima vez que encuentren un libro sin título, recuerden, no todo lo que puede leerse debería leerse. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.